En días pasados Ovilex mostró el listado de videojuegos que va a traer para este 2025 y vaya que muchas personas le gustó lo que vio. Vimos gráficos bastante buenos, juegos con mucha calidad, mucho detalle y por supuesto que se ven muy hermosos. Sin embargo, el punto focal de esta presentación fue, claro está, el juego de camiones, ya que es los juegos más llamativos que puede tener esta comunidad, ¿verdad? Pero por supuesto que hubo gente que no se confió o no se fía de lo que Ovilex muestra, porque siempre tiene como que la reputación de que lo que muestra no es lo que ofrece a la final, ¿verdad? Entonces por eso en este video, gente, vengo a analizar, ver qué es lo que Ovilex ofrece en cuanto a calidad gráfica actualmente y lo que ofrecía anteriormente también. Entonces pues vamos a ver si a Ovilex le podemos dar el voto de confianza, porque la verdad es que yo personalmente creo que Ovilex en los últimos años ha estado haciendo un muy buen trabajo con sus videojuegos, los productos que ofrece y sobre todo, pues lo dije en el video y lo vuelvo a decir ahorita, Ovilex sí está cumpliendo con lo que muestra. La verdad es que sí es real, pero sí que es cierto de que hay un juego de camiones muy popular de esta empresa que obviamente no es lo que tiene de portada, o no es como que lo pintó muy bien, muy hermoso, pero a la final pues el producto no es nada relevante, ¿verdad? Entonces más que nada vamos a analizar esos juegos de camiones y ver qué es lo que tiene Ovilex de momento y lo que nos puede traer para este 2025, porque estamos claros de que lo que vimos es demasiado buenísimo, gente. Entonces vamos a empezar con un poquito de historia, gente, y es que en su canal de YouTube Ovilex tiene un video de hace 12 años, gente, cuando hizo, podría decirlo, su primer videojuego. A verlo, este videojuego se llamó Truck Delivery y la verdad era en su momento uno de los videojuegos más llamativos que podíamos encontrar para este género de conducción, ya que en ese tiempo, claro está, hace 12 años, pues la verdad es que no habían ni siquiera teléfonos capaces de correr lo que hoy en día tenemos como videojuego de conducción, ¿verdad? Miren esos videojuegos, gente, pero sobre todo miren ese telefonito. Hola verde, me trajo muchísimo recuerdo ver este telefonito aquí, gente, y ese videojuego, claro que también me trajo muchos recuerdos. Yo lo jugué, sí, debo decirlo, y después jugué el Hill Clip, una cosa así toda rara. Pero ya después sacaron el 3D Truck Parking, gente, un videojuego de camiones que yo también, debo decirlo, lo jugué en un celular que, bueno, ya ni existe, igual que solamente queda en mi recuerdo, ¿verdad? Y este es el videojuego que tenían, gente. Es el primer videojuego 3D que yo jugué de camiones, gente. Era simplemente de aparcar en un circuito allí y ya está. No había mucho que hacer. El desafío era pues aparcar el camión. Y estos eran los gráficos de su momento. La verdad es que obviamente para la gente que no vivió esa época, pues esto le parecerá una auténtica burrada. Pero, gente, los que somos de esa época, que estuvimos por allá de 12 años por ahí en esa época, pues obviamente esto nos trae muchísimos recuerdos de aquella época. Y pues esto para nosotros era lo mejor que podíamos probar, porque pasamos de un juego 2D a un juego ya 3D, una plataforma allí que podías ver una cámara y todo eso, y la verdad se veía bastante increíble. Y luego de aquí, gente, ya Ovilex se monta un poquito más realista, ya la tecnología avanzó bastante y Ovilex trajo el Truck Simulator 3D, un videojuego de camiones americanos que, bueno, debo decirlo, era una auténtica gozada en ese tiempo. Yo sé que lo que están viendo aquí ahorita los nuevos jugadores pues dirán, ¿qué? ¿Eso era una gozada? No puedo creerlo, qué bueno que viví en esta época mejor. Pues para nosotros en aquella época esto era una auténtica belleza. Muchas personas que lo jugamos en aquel tiempo pues esto lo gozábamos porque nos gustaba este tipo de videojuegos, claro. Pero obviamente los gráficos no eran nada relevante. Ahí como puedes ver pues no se ve ni que wow, envidiable. Más sin embargo, gente, pues la verdad es que fue un salto grande desde lo que viste antes a tener todo esto por aquí. Oye, esto se veía demasiado bueno. Mírate esas cámaras interiores. En aquel tiempo una gozada. Gracias Ovilex por darme una buena infancia. Ovilex innovó también hace 9 años con el Euro Truck Driver, un videojuego de camiones europeos, pero este ya contaba con unos gráficos mucho más avanzados, más estilizados, completamente 3D y muy bien puliditos, la verdad, con un mapa enorme, gente. Este videojuego fue como que uno de los primeros por ahí que tuvo un mapa enorme y sobre todo un mapa bastante variado con ciudades. También este juego contaba con esos interiores detalladísimos que estás viendo aquí en pantalla, que la verdad nos dieron muchísima inmersión a los jugadores en aquel tiempo, hace 9 años, gente. Y esto la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Hace 8 años Ovilex, por cierto, se metió en el mundo de los shooters, sí, con el Counter Assault Force,
hizo este videojuego que la verdad, bueno, ya no existe, pero no tuvo tanto éxito tampoco. Más sin embargo, sí, muchas personas lo jugamos porque también tenía mucha inmersión y era un juego shooter bastante decente en aquella época, la verdad. Pero el punto fuerte se lo tira Ovilex hace como 7 años con el Truck Simulator USA, que hoy en día todavía existe, más sin embargo le han cambiado el nombre varias veces, inclusive han tratado de cambiarle los gráficos, pero a mi parecer lo que han hecho es más bien empeorarlo porque no se ve nada diferente y al contrario se ve hasta peor. Y la verdad es que este videojuego sí le metieron muchísimo esfuerzo porque metieron un montón de sistemas de simulación para camiones y también obviamente le metieron muchísimos mapas con ubicaciones y ciudades bastante grandes, que la verdad este videojuego sí que nos trajo a todos nosotros muchísimo, pero muchísima diversión a lo largo de la historia. Como pueden ver, este videojuego contaba con unos detalles gráficos bastante buenos para esa época. Hace 7 años, gente, estos gráficos ya eran para nosotros como que ver el GTA 7. Pero como ya te conté, Ovilex todavía tiene este videojuego en la Play Store y aquí es donde empieza la desconfianza hacia Ovilex porque ellos se dieron una mala reputación de que lo que mostraban no era lo que tenían, porque cuando a este videojuego le cambiaron los gráficos supuestamente y el nombre incluso, porque ahora se llama Truck Simulator USA Revolución como ves aquí, pues lo que postearon, lo que presentaron fue esto, unos gráficos calidad, pero calidad mejor dicho, consola se queda corto. La verdad es que estos gráficos aquí que mostraban se veían demasiado, pero demasiado épicos. Chécate ese detalle, esa vegetación tan realista, esos gráficos tan increíbles que wow, volverían loco a cualquiera. Porque la verdad es que se ve muy bueno, inclusive mírate esa lluvia, mírate esa iluminación de las luces en el camión. Se ve demasiado, pero demasiado increíble. Cabe destacar que este videojuego de camiones es totalmente multijugador. Más sin embargo, pues obviamente no va a ser como lo esperas. Porque pues obviamente esto es lo que Ovilex nos ofreció con este videojuego, el Truck USA Revolución. Acá realmente no es como la foto de la Play Store que tiene de portada, ¿verdad? Está más que claro que no. Y obviamente pues el juego sí cambió, para ser sincero, sí cambió, pero no fue como que el salto gráfico tan impresionante para un videojuego de la actualidad. Este videojuego fue actualizado hace apenas un año, gente. Sí, hace apenas un año fue actualizado a estos gráficos calidad consola que mostraban en la Play Store. Y aquí fue pues donde Ovilex se ganó tanta desconfianza de tanta gente, porque obviamente este videojuego se fue muy viral. Tuvo más de 10 millones de descargas y obviamente muchas personas lo jugó pensando de que obviamente iba a tener los gráficos esos, pero claro que cuando vieron el juego pues se llevaron tremenda sorpresita de que los gráficos no eran lo que mostraban en la Play Store, gente. Y pues ahí, como te dije ya, empezó el caos para Ovilex precisamente. Antes de este videojuego también, por cierto, tuvieron otras polémicas porque obviamente mostraban también este tipo de portadas para videojuegos como el Coach Bus Simulator, un juego del 2016. Y obviamente pues así como lo estás viendo aquí en pantalla, no es el videojuego precisamente. También sacaron otras portadas de otros videojuegos, como por ejemplo el Driving School Simulator del 2016, que mire esta portada. Mucha gente se dejaba llevar por las portadas que ponía Ovilex pensando que el juego era así realmente, pero cuando entraban al juego pues obviamente era otra la historia. Pero bueno, no todo es malo porque Ovilex en sus trailers de por allá del 2021 sí empezó a dar muy buena espina, muy buena confianza, ya que como lo dije en aquella época, este tráiler que mostró Ovilex para un juego reciente que lanzó por allá el 2021 llamado Police Sim era con los gráficos que el juego realmente presentaba. Mucha gente no se creyó esos gráficos que mostró en este gameplay porque obviamente ya tenían una mala experiencia por ahí con lo que mostraba Ovilex, ¿verdad? Pero pues claro está de que el juego sí salió con estos gráficos que estás viendo aquí en este tráiler, porque o sea, míralo, se veía bastante bueno, a mucha gente le gustó lo que veía por aquí, por allá el 2021, que no era como que los juegos estaban tan a topes de gráficos en móviles. Pero esto la verdad es que se veía bastante increíble, unas ciudades muy grandes con unos gráficos bastante detallados, una distancia de vista muy grande para un juego así. Pues la verdad se veía bastante bueno, ¿verdad? Pero obviamente el juego sí salió así, porque fíjate ahora acá, yo lo estoy jugando y como te puedes dar cuenta, sí, efectivamente son estos los gráficos que mostraron
en el tráiler ese. Mírate lo pulido que se ve, mírate con buena resolución, mírate los árboles, mírate las ciudades. Por allá del 2021 yo le fui tomando buena espina ya a Ovilex, porque lo que mostró en el tráiler fue lo que realmente tuve acá, que la verdad este videojuego para hoy en día se ve muy bien. Es que si tú no lo has jugado, descárgatelo porque es un muy buen simulador de policía. Aquí patrullas, correteas bandidos, montas persecuciones. También, por cierto, en cuanto a cámara interior se refiere, pues obviamente chécate la cámara interior de este carro patrulla, lo buena y lo bien detallada que se ve. O sea, por allá del 2021 ya Ovilex empezó a darme como que buena espina a mí con lo que mostraban, los productos que ofrecía, los gráficos que tenía. Pues la verdad muy buenos, inclusive chécate que hay como que neblina por ahí en la carretera. Oye, genial, ¿verdad? Y el mundo está bastante, pero bastante grande, con edificios gigantes. Y el juego no es que está mal optimizado, porque la verdad es que ni calienta el dispositivo, Estos gráficos, van fluidísimos. Y la verdad es que se ven muy, pero muy bien, gente. Este es un mapazo, gente. Es un mapazo, mi bro. Y bueno, para defender un poquito a la empresa Ovilex, o más bien retribuirle un poquito por allí el buen trabajo que ha estado haciendo durante estos años, aunque suene este video que me han pagado, no, en realidad no me han dado ni un pesito para hablar bien de ellos. Simplemente quiero como que hacer un video para ver si se puede o no confiar en Ovilex en este 2025 que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, aquí lo que estamos viendo de fondo es el Euro Truck Driver, pero en su tiempo, cuando recién salió el videojuego, gente, hace muchísimo tiempo atrás, exactamente hace 9 años, gente, hace 9 años salió este videojuego. Y Ovilex lo ha estado mejorando bastante, a tal punto de que hoy en día lo que tenemos no es estos gráficos que estás viendo aquí realmente, sino más bien lo que estás viendo por aquí a continuación. Chécate los gráficos que ahora tiene este videojuego, ya que se los han ido hasta puliendo, la verdad se lo han ido hasta puliendo y se ve bastante bueno. Inclusive chécate la cámara interior, sí que es cierto, no deja de ser gráficos así estilo cartón por algunas partes del modelado del vehículo, pero esto está mucho mejor que los gráficos que teníamos, que tenía este juego, claro, cuando salió por allá hace 9 años. Ya este juego está un poco más cambiado y se ve mucho mejor. Pero como te mencioné al inicio, hay otro videojuego que es el Euro Truck Driver 18, que ese lo vas a ver ahorita a continuación. Y esto es lo que estamos viendo de fondo, es el tráiler presentación de por allá del 2018 cuando salió este videojuego. Y estos eran los gráficos que estábamos viendo. Como te puedes dar cuenta, los gráficos sí se ven mejor que los que presentó Ovilex en el Euro Truck Driver en su gameplay inicial, ¿verdad? En su tráiler oficial inicial. Y como te puedes ver, se ve un juego un poquito mejor, ¿verdad? Los árboles sí están ahí un poquito feos, pero bueno, en todo caso ese videojuego también lo han estado mejorando un poquitito, ahí no mucho le han hecho, la verdad. Pero esto es lo que tenemos ahora, como te puedes dar cuenta por acá en pantalla. Tenemos un videojuego, sí, bastante bueno, bastante aceptable, la verdad, que si tienes un buen dispositivo hoy en día, pues yo te recomendaría probarlo ahí para que te sumerjas un poco en esto de los videojuegos de conducción. Como te puedes dar cuenta, tiene unos interiores bastante detallados, mucho mejor que el Euro Truck Driver inicial, porque el Euro Truck Driver inicial era un poco más de calcomanías borrosas. Este pues sí, quizás está hecho también con calcomanías, pero se ve un poquito más claro, la verdad. El juego tiene una mejor ambientación, por decirlo así, un poco más poblada. Acá ya vemos un poquito más de edificios, de tráfico, de también objetos por ahí en el mapa. Y este creo que tiene un mapa un poco más grande también, inclusive tiene locaciones bastante variadas y diferentes en comparación al anterior, ¿verdad? Pero bueno, gente, esto es lo que ha hecho Ovilex en el pasado, es lo que nos ha estado entregando al pasar del tiempo. Por cierto, también se destaca de que Ovilex por allá hace más de 5 años sacó un videojuego también de barcos, un simulador de barcos que la verdad está bueno. Hoy en día todavía lo puedes encontrar y créeme que te va a dejar muchísima diversión, porque es un simulador bastante completo y los gráficos que estás viendo ahí en ese gameplay de fondo son los que hoy en día tiene. ¿Que no me crees? Vamos para el videojuego, porque la verdad sí, son unos gráficos bastante moderados para la época en que salió este videojuego, claro. Aquí está, como te puedes dar cuenta, estos son los gráficos del videojuego. Lo que más gusta de este videojuego es todo lo que puedes hacer en el naviero y todas esas cosas, las movidas de navieros pues en el barco. Y las cámaras, chécate, que tenemos una cámara allí. Hola, verde, que chocamos. Toma, chocamos. Pero
Mirarte las otras cámaras que tenemos, por ejemplo la 3. Mira esta desde arriba, desde el puente, por decirlo así. La cámara interior también tiene cámara interior, mírate. Cámara en el puente, gente. En el puente, señores, con buenos detalles por allí, que la verdad vienen muy bien, gente, ¿eh? En este juego también tienes una serie de barcos bastante buena. Déjame ver si puedo mostrártelos ahorita. Nada más déjame como que mostrarte un poquito más de los gráficos que tiene. Chécate la calidad del agua. Es un simulador de barco, gente. Aquí tienes que hacer operaciones variadas en el puerto, como aparcar, tomar carga, llevarla y todo eso, controlar el barco. Y no hay mucha simulación de conducción de barco, ¿verdad? Pero obviamente pues sí que se lleva su homenaje aquí en este video, porque se destaca bastante bueno. Pero bueno, gente, en el 2022, por allá terminándose el 2022, empezando 2023, claro está, de que nos lanzaron el mejor juego hasta el momento, yo diría, de simulación de conducción de buses para dispositivos móviles, con los buenos gráficos que trae el Bus Sim Evo. Así se llama, gente. Este videojuego sí sorprendió a la gente porque, gente, los gráficos que traía a todo el mundo le gustó. Chécate nada más esos parabrisas con esa lluvia, la iluminación, el reflejo de la lluvia, los mapas grandes y bien detallados con edificios enormes, puentes, locaciones muy frondosas de todo. Era un juego y es un juego bastante increíble, el Bus Simulator 2023, que hoy en día se llama ahora Bus Simulator Evo. Y bueno, ahora lo vamos a probar acá para que te veas que lo que mostraron en el tráiler ese es lo que realmente tenemos en dispositivos móviles. Acá, como estás viendo, gente, tienes los gráficos que estabas viendo en el tráiler del juego. La verdad es que aquí Ovilex sí sorprendió, porque pues obviamente tanto el tráiler como el videojuego salieron prácticamente con los mismos gráficos y un poquito más inclusive, la verdad, dependiendo, claro, el dispositivo que tú tengas. Así mismo se verá, ¿verdad? Pero los gráficos, las locaciones están llenas de edificios, de casas, de árboles, inclusive en algunas zonas. Obviamente se ve muy increíble, gente, y con unos detalles muy buenos. Inclusive el interior de los vehículos, chécate cómo son de bien detallados, señores. Prácticamente no utilizaron ni una sola calcomanía o fotografía de baja resolución, como hoy en día otros videojuegos muy populares pues sí que lo hacen, ¿verdad? Y este en realidad casi que aquí le metió mucha, pero mucha dedicación a los gráficos. Mírate esos árboles por allá, totalmente realistas esos árboles, gente. Fue algo que impresionó muchísimo. Chécate las cámaras, chécate todos los gráficos, los detalles visuales que tenemos en este videojuego. Bus Sim Evo es una auténtica belleza, el mejor producto de Ovilex hasta el momento en cuanto a gráficos, ¿verdad? De juegos de buses, claro, esto de conducción, de lo que nos gusta a nosotros, claro. Y pues la verdad se ve muy, pero muy bueno, gente. Inclusive, chéquense todo lo que tenemos en cuanto a locaciones. Mírate esa pared de tierra, cómo se ve de realista, no se ve así tan fotografía estirada o una textura ahí toda rara, no, sino que se ve bastante buena la tierra allí presente y todo esto. Mira por acá las rocas, la iluminación del sol. Este videojuego destacó pero demasiado en gráficos, gente, y físicas también, porque es que chécate las físicas que trae este vehículo, por ejemplo. Mírate eso, todo está bastante, pero bastante dedicado. Y chéquense el detalle en, por ejemplo, las letras y las iluminaciones en general, gente. Miren eso. O sea, los foquitos, qué locos que alumbran. Cada foquito alumbra, mejor dicho, espectacular. Mírate acá, de igual forma, los foquitos. Fíjense cómo alumbra de bien. Es un juego muy realista y es un juego de móviles, gente. Yo lo estoy jugando en mi tablet tranquilamente, sin que se me explote el dispositivo ni nada. Eso es digno de admirar, porque lo que mostraron en el tráiler es lo que salió para nuestros celulares. Otro videojuego que Ovilex mostró y salió tal cual es el juego de agricultura, el Farm Sim, así se llama, juego de Ovilex, en el cual pues obviamente tenías la labor de llevar a cabo una granja y todo eso. Podías conducir camiones, distintos vehículos de agricultura, tractores, cosechadoras, etcétera, carros incluso, y también poder administrar algunos animales. Pero claro, este videojuego no era como que tan simulación. Este videojuego fue más orientado a un público infantil, de niños que apenas están pues empezando quizás en esto de los videojuegos, ya que pues las tareas de agricultura
no eran tan elevadas, no eran como que relevantes, la verdad, simplemente hacer algunas cositas sencillitas por allí y ya está, gente. Y lo que sí se destaca es obviamente los gráficos, que lo que mostraron, lo que estás viendo aquí en pantalla, es lo que salió. ¿Que no me crees? Vamos para el videojuego de inmediato porque, chécate, aquí está la transición, mírate, los gráficos que tienes en el tráiler los tienes acá en el videojuego real, gente. Por lo tanto, aquí nuevamente Ovilex no nos mintió, nos sacó el videojuego tal cual lo mostró en su tráiler y eso le gustó a muchas personas. Claro, lo que no le gustó a la gente pues de este juego pues es lo que dije antes, que está enfocado un público más infantil, porque obviamente en las tareas no son como que tan simulación de agricultura, ¿verdad? Pero en cuanto a los gráficos, pues lo que dijeron fue lo que sacaron. La verdad es que está bastante bueno. Si lo viste oscuro al principio, pues es porque obviamente estaba amaneciendo, atardeciendo y todo eso, y así va, ¿vale? Otra cosa que destaca aquí, gente, es los cambios climáticos, el sucio, el barro de los vehículos y todo eso. Ahorita que nos vamos al agua, mírate cómo nos sumergimos en el agua y todo eso, que la verdad pinta muy bien para como es este videojuego, chécate. Bastante bueno, te diste cuenta, ¿verdad? Las llantas incluso se limpiaron en este videojuego. Se ve bastante bueno y sí, efectivamente es un muy buen juego. Gráficamente destaca bastante, los árboles bastante realistas, el juego tiene una resolución bastante detallada, no hay mucho borde, prácticamente ningún borde de sierra allí, todo salido, todo feo. Nuevamente, como ya lo dije, Ovilex nos dio un producto de calidad con lo que mostró, gente, en cuanto a sus gráficos, ¿verdad? Está bastante bueno. Los interiores, gente, claro que tenemos interiores aquí, inclusive tenemos interiores detallados destacables porque el American Farming, como sabes, es un juego muy simulación, pero no tiene estos interiores así, ni siquiera retrovisores, y aquí ya los mete, gente. Y el videojuego con los mejores gráficos de Ovilex en la actualidad es sin duda alguna el que salió hace poquito, hace 4 meses, gente. Es el Driving School Evo, gente. Un simulador muy bueno de conducción para que aprendas a conducir si es que no lo sabes y no vayas a la autoescuela. Y acá vas a disfrutarte de unos gráficos que son aún mejores que los de el Bus 23, gente. Estos gráficos que mostró Ovilex en este videojuego, la verdad es que están bastante impresionantes. Lamentablemente el video de presentación del tráiler para el juego no está en 4K, me gustaría que estuviese en 4K. Porque este videojuego sí que vale muchísimo la pena verlo por sus gráficos, gente. Vamos a ver lo que tenemos en la vida real comparado a lo que nos prometió en su tráiler presentación, que es idéntico, desde ya te adelanto. Acá, como estás viendo, estamos en el garaje de este nuevo videojuego y es el mejor gráficamente que tiene Ovilex. Vamos a darle un recorrido de un jugador. Yo al inicio no lo jugué, pero creo que lo voy a probar un poquito, gente, porque pues ahora está más completo. Cuando salió el videojuego hace 4 meses, la verdad estaba bastante pobre de todo. Vamos a probarlo en Chicago, por ejemplo. Tenemos aquí un montón de coches, bastante detallados, muy realistas. Fíjate el detalle, el nivel gráfico que tienen estos vehículos en este videojuego son muy destacables, porque mírense esos detalles gráficos, amigos. Vamos a probarlo con el único vehículo que tengo, claro está. Y aquí lo tienen ya, gente. Este es el juego con los mejores gráficos que tiene Ovilex actualmente. Chéquense esos detalles en el vehículo, se ven muy pero muy buenos, gente. También el entorno está bastante grande y dimensionado, con esos edificios enormes y bastante detallados que se ven. Incluso fíjate la publicidad por ahí arriba, que se ve muy pero muy bien detallada. Vamos a darle una vuelta, gente. Inclusive fíjate la cámara interior del vehículo. Qué detalle más bueno, y la buena iluminación que trae el juego es destacable también. Vamos a darle una vueltita, gente. Chéquense esto por acá. Vamos a abrocharnos por aquí el cinturón, claro está. Claro, qué pendejo, tenía el freno de mano. Fíjate que no avanzo porque tengo el freno de mano puesto. Mira, espérate, ahí si quitamos el freno, entonces sí avanza el juego, ¿verdad? Es un simulador de conducción muy completo, gente, para que aprendas a conducir si es que no lo sabes hacer. Y obviamente se ve bastante bueno. Que Ovilex va a meter un nuevo juego, pero dice que es solamente de carreras, no así de simulación para aprender a conducir. Pero chécate acá las físicas que tiene este vehículo y los gráficos, principalmente fíjate en los gráficos que tiene el juego, que obviamente es lo que estamos destacando en este video. Y te das cuenta entonces de que Ovilex en los últimos años, la verdad es que no nos ha mentido ni un pelín.
para maquillar sus videojuegos, porque en realidad está ofreciendo unos productos bastante buenos en cuanto a detalles gráficos se refieren. Fíjate las sombras, qué buena se ve. Fíjate por ahí los vehículos del tráfico, el policía, las físicas y el humito que logra salir por ahí un poco, ¿verdad? Fíjate. Bueno, aquí a ver. Bueno, ahí se frena. Chécate las marcas de la llanta, como la dejó allí. Obviamente. Fíjate por acá, los árboles bastante realistas. No son árboles así estilo cartón, como otro videojuego que nada más tienen como que 3 partes, una de cada lado. Y acá, pues mírate que se ve un videojuego bastante grande, bastante detallado. Es lo que destaco, detallado, gente, porque no se ve así todo borroso. No se ve así todo lleno de píxeles, bordes de sierra. La verdad es que los gráficos están muy pero que muy buenos, gente. Yo la verdad es que opino de que Ovilex en los últimos años no nos ha estado mintiendo en cuanto a sus gráficos, porque como ya dije antes, son juegos con gráficos bastante buenos, gente. Muy buenos para lo que tenemos. Y ahora pues Ovilex nos ha mostrado un poco de lo que va a traer para este 2025, que se ve mucho mejor de lo que ya tenemos aquí en estos videojuegos. En el nuevo juego de camiones yo la verdad es que tengo mucha fe, porque en base a lo que hemos visto, la verdad es que es mucho pero mucho mejor que lo que tenemos. Por ejemplo, imagínate el juego de camiones que va a salir con estos gráficos, porque ya vimos que el juego de camiones en la presentación que nos dieron tiene estos gráficos que estás viendo aquí en pantalla y no los gráficos que te viste en el video de antes en este juego acá, mira. El juego de camiones que Ovilex está prometiendo está más que claro que no tienen estos gráficos que estás viendo tú por aquí, que son los del Truck USA Revolución. Pues obviamente no, gente, tiene unos gráficos mucho mejores, no estos que estás viendo por aquí. El interior que vimos en los camiones está más que claro que no es el interior este que estamos viendo aquí, todo oscuro, todo no detallado. Los retrovisores, míralo, que están así como que a un FPS. Se ve bastante loco este videojuego, porque en gráficos, pues la verdad, no se parecen nada a lo que vimos en el tráiler. Por lo tanto, en base a lo que ya tenemos actualmente de Ovilex en sus últimos juegos, yo puedo decir con total confianza que lo que nosotros vamos a recibir es realmente esto, gente. Un videojuego con mejores gráficos, mejores iluminaciones, mejores sombras. Y fíjate estos detalles, gente. Palomas volando por allí. Mírate. Oye, ¿eso qué juego lo tiene? ¿Hola? Está bueno, ¿no? Deberíamos como que darle un gameplay a este videojuego, la verdad. Yo digo, ahora que está más completo, porque ya digo, cuando salió no estaba tan completo, pero en gráficos nada que deber, gente. Así que nada, gente, vamos despidiendo el video del día de hoy con un poquito más de recorrido en estos últimos gráficos y los mejores gráficos que tiene Ovilex en juegos de conducción en móviles. Espero que te haya gustado este video, y que lo compartas con todos aquellos que están ansiosos por ver ya el producto final de Ovilex en este juego de camiones nuevo que va a estar llegando. Por cierto, cuando sale no se sabe, 2025 es la fecha, pero seguramente a finales o quién sabe cuándo. Lo que sí sabemos es cómo se llama, y se llama Truck Simulator USA. Ya sabes, reventar el botón de like, compartirlo, comentar lo que te pareció, y nosotros nos estamos viendo en la próxima con más de Ovilex en sus juegos del 2025. Chao.